Hola, soy Yosa, y en este video quiero mostrarles cómo hacer diferentes objetos para un diorama. Hace poco hice la obra de un triciclo tamalero en miniatura, y quiero compartirles el proceso de creación paso a paso de algunos elementos, los diferentes materiales y las herramientas que utilicé, y de paso, unos tips que les pueden ayudar para sus propios proyectos. Es muy importante primero investigar y analizar cómo se construyen los objetos en la vida real, ya que vamos a intentar seguir el mismo procedimiento pero en miniatura. Todo esto ayuda a planear mejor el proceso y darle más realismo a la obra. Para la olla de los tamales utilicé aluminio para repujado. Lo fui doblando en los extremos usando una escuadra como guía para irme recto. Ya que tenía los pliegues de arriba y abajo, el siguiente paso fue hacer una plantilla para los detalles. Fijé un pedazo de trovicel y alambre dental para hacer el primer relieve. La madera no maltrata el metal, por eso utilicé un palillo para marcar. Y repetí el mismo proceso para la segunda línea, tanto en la parte de arriba como en la de abajo. Para rolar el aluminio es importante hacerlo con calma y utilizar objetos grandes e ir cambiándolos por unos más pequeños. Así evitas marcas y la curva queda pareja. En esta ocasión uní los extremos utilizando una soldadora de punta. Antes de empezar a soldar es necesario hacer pruebas de voltaje para no quemar y perforar el aluminio. Si no tienes esta herramienta, te recomiendo utilizar cola loca industrial. Para las agarraderas de la olla fui doblando un alfiler con unas pinzas para joyería. La pestaña de aluminio actúa como bisagra. Me gusta mucho buscar formas y soluciones para que los objetos tengan movimiento porque le dan más realismo a la obra. Ya por último, la soldé a la olla y con eso nos vamos a la segunda parte. La hoja de maíz con la que se hacen los tamales tiene una textura muy particular y se convirtió en un reto transformarla a esta escala. Utilicé papel encerado y la pinté de un color similar. Después, con la cortadora láser, marqué líneas que simulan la textura natural de la hoja del maíz. Y fue una sorpresa que con el calor, la cera se fundió con la pintura y se hicieron unos matices muy buenos. El relleno de los tamales es de arcilla polimérica. Me ayudó mucho ver videos de cómo preparan los tamales para poder doblarlos bien y colocarlos correctamente en la olla. Los bolillos también se hicieron de arcilla. Les recomiendo poner un plástico encima para hacer los detalles complicados. Y otro tip es pintar con colores pastel y agua antes de hornear. Como dato cultural, en la Ciudad de México venden tortas de tamal. A mí me encantan, por eso no podía faltar en esta obra. Para hacer las servilletas usé un Kleenex porque la textura es lo más parecido. Las ollas tienen una textura que se hace con el tiempo por el uso y calor. Para dar este efecto utilicé cemento plástico. La resina epóxica me sirvió para simular el champurrado. Lo mezclé con calcita y colorantes translúcidos hasta que llegué al tono y textura que buscaba. Les dejaré el link en la descripción por si les interesa trabajar con esta resina. Por último, la vertí a la olla y en el vaso. La cuchara es impresión 3D, lo cual nos lleva a la siguiente parte. A veces me apoyo de la impresión 3D para generar algunos elementos. La clave para que se sientan reales es darle unos buenos acabados con pintura. Al anafre le di una base con aerosol y después utilicé tinta para madera y pigmentos de baño. Al momento de colocar los objetos, siempre es importante basarse en las fotos de la vida real. Por ejemplo, para simular la rafia utilizo hilo dental y trato de hacer los amarres similares. Es importante poner todos los objetos pensando en cómo lo haría el propio tamalero. Para esta obra generé más de 30 objetos miniatura a lo largo de casi 3 semanas. En este video les compartí mis favoritos. Sin embargo, disfruté mucho investigar cómo crear cada uno de ellos y buscar los materiales adecuados para la escala. Les confieso que nada me salió a la primera. Se vale tener errores porque de ahí van a surgir nuevas técnicas.
Lo más bonito de este arte es que no es perfecto como la vida misma. Escríbanme si tienen preguntas o comenten qué les gustaría ver en los próximos videos. Y ya para terminar, quería compartirles el desglose de materiales y herramientas que utilicé. Si quieren hacer miniaturas, no necesitan todo, las cosas se van adquiriendo poco a poco. Lo importante es empezar. Si les gustó este video, los invito a darle like y a suscribirse a mi canal. Y por cierto, si quieren ver el proceso de cómo hacer el triciclo en miniatura, denle clic al video a continuación. Gracias por llegar hasta aquí y por todo su apoyo. Nos vemos a la próxima.